unidad número 1 de nuestra materia, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el estudio del álgebra matricial y los sistemas de ecuaciones lineales. Cada vez que me ven a escribir esta abreviación, estoy hablando de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de nuestra materia son precisamente estos, los sistemas. Yo sé que todos ustedes pueden resolver tranquilamente sistemas lineales de 2 por 2, de 3 por 3, hasta de 5 por 5, ¿no? Con los recursos caseros que hemos podido aprender en el colegio o de repente aquí mismo en la universidad. Pero ahora la idea es empezar a preguntarnos cómo poder resolver sistemas de mayor cantidad de ecuaciones y de incógnitas, y que sistemas como los que utiliza Google para hacer o para activar su motor de búsqueda, ¿no? Que son sistemas de trillones de ecuaciones contra tetrallones de incógnitas, ¿no? Entonces, fíjense de que tenemos que empezar a resolver ese tipo de sistemas y en el que no necesariamente la cantidad de ecuaciones y de incógnitas sea la misma. Entonces, hay muchísimos recursos, la mayoría de los recursos son numéricos. Sin embargo, en esta primera etapa nosotros vamos a ir viendo cuál es la plataforma teórica en la que nosotros debemos desenvolvernos para saber qué resultados debemos esperar y qué resultados nosotros debemos aceptar como fidedignos. Es decir, vamos a ver de que realmente los ordenadores, a pesar de que son una gran ayuda, también son dispositivos muy limitados, ¿no? Limitados porque no, no pueden modelar, para empezar, a todos los números de cualquier conjunto numérico, ¿no? Sabemos de que los conjuntos numéricos tienen infinidad de elementos, pero, pero, nuestros ordenadores apenas son dispositivos de memoria finita. Entonces, en un dispositivo de memoria finita es imposible que puedan modelarse, por ejemplo, todos los números reales entre el 0 y el 1, que sabemos que hay infinitos. Entonces, lo que hacen nuestros ordenadores es hacer aproximaciones numéricas a los números que nosotros queremos modelar, y en esas aproximaciones cometemos errores. Por tanto, y aquí va la idea, cuando efectuamos operaciones aritméticas, se llaman operaciones aritméticas de punto flotante en los ordenadores, siempre va imbuido, siempre está incluido un error. Y cuando los algoritmos que vamos a usar no están lo suficientemente bien condicionados o no son algoritmos estables, ya son términos que luego los van a ir aprendiendo a profundidad en análisis numérico o métodos numéricos o cálculo numérico, no sé cómo se llama en su plan global, en su malla curricular, mejor dicho. Entonces, estas operaciones aritméticas que se van utilizando para resolver los sistemas van acarreando errores. Y cuando esos errores acumulados no son lo suficientemente bien disipados, podemos llegar a encontrar soluciones totalmente divergentes a las soluciones correctas. Entonces es muy importante tener control sobre los algoritmos que se vayan a realizar de ahora en adelante. Y por eso necesitamos toda una teoría para saber qué resultados esperar y con qué recursos controlar esos resultados. Entonces, el objetivo de estudio es el de ser competentes en la elección de recursos para resolver de manera efectiva los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ojo, que estoy hablando de efectividad. ¿Ya? Más adelante, cuando ustedes hagan un numérico, van a hablar de eficacia. Es decir, que no solamente tiene que ser efectivo, sino también tiene que buscar el recurso que menos operaciones elementales se necesite para resolver algún determinado problema. Bueno, empezaremos entonces definiendo la noción fundamental de esta unidad, que es la de matriz. ¿Sí? Todos nosotros en realidad conocemos las matrices. Las matrices no son más que estos arreglos rectangulares donde vamos poniendo objetos. Para que tengan mejor idea, las matrices son todas las construcciones que nosotros podemos hacer en cualquier tablero.
Por ejemplo, ustedes están viendo un tablero de transacciones y fíjense, esta no es más que una hoja de cálculo, ¿no es cierto? Una hoja de cálculo y en el que en cada una de sus celdas vamos poniendo cierta información. Pueden ser números, fechas, pueden ser palabras, pueden ser, yo qué sé, figuras, símbolos, lo que queramos, incluso otras matrices, ¿no es cierto? Por ejemplo, ven aquí mi pantalla, ¿no? Mi pantalla es una matriz de aplicaciones. ¿Se han dado cuenta? Matriz de aplicaciones. Entonces aquí tengo otra matriz de aplicaciones. ¿Y qué es lo que caracteriza a estas matrices? De que cada uno de esos elementos está ubicado en una determinada fila, en una determinada columna, ¿no es cierto? Entonces, vamos a convenir utilizar las letras mayúsculas del alfabeto castellano para simbolizar a las matrices y, cada matriz y cada elemento de la matriz lo vamos a simbolizar con una letra y dos subíndices. Estos dos subíndices son subíndices de posición. El primer subíndice nos indica en qué fila se encuentra ese objeto y el segundo subíndice nos indica en qué columna se encuentra ese objeto. Así, el objeto A12 está en la fila 1, columna 2, mientras que el objeto A21 se encuentra en la fila 2, columna 1. ¿Así? Entonces, observen de que las filas siempre se cuentan de arriba hacia abajo y las columnas siempre se cuentan de izquierda a derecha. Tal cual sucede en cada una de las hojas electrónicas, las que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Creo que el más popular es el Excel, ¿no? Muchos usan el Excel. Sí, yo utilizo el Numbers, pero hay otros como el Clipper y hay el Google Sheets, hay un montón de recursos ahora para generar matrices, muchísimas matrices. Y uno de los recursos más importantes que vamos a empezar a utilizar es precisamente el MATLAB. ¿De acuerdo? Voy a hacer una limpieza de mi pantallita. Por acaso les pueden ustedes descargarse una versión gratuita de MATLAB móvil, una versión gratuita de 30 días y que lo pueden usar con la única desventaja de que debemos estar necesariamente en línea. Bien, entonces con el MATLAB nosotros podemos declarar matrices. Por ejemplo, voy a declarar una matriz siempre entre corchetes y vamos a ir ingresando los elementos de esa matriz de esta manera, siempre por filas. Por ejemplo, voy a crear una matriz que tenga 3 filas y 4 columnas, ¿de acuerdo? 3 filas y 4 columnas. En la primera fila que estén los elementos 4, menos 6 y 8, ¿ya? Fíjense que cada elemento nuevo que voy a ingresar al MATLAB tiene que estar insertado con un espacio. Aunque también el MATLAB acepta poner comas entre los elementos, pero no es muy agradable ver comas. Y para generar una nueva fila simplemente ponemos un punto y coma. Por ejemplo, supongamos que el menos 1 está en el menos 1, el 3 y el 3 están en la segunda fila, otro punto y coma. El 0, pongamos el menos 5 y el 1 en la tercera fila. Y hemos dicho que va a tener 4 filas, así que voy a poner el 12, yo qué sé, el 6 y el negativo 18 en la cuarta fila. Y de esa manera, observen de que acabo de construir en el MATLAB una matriz de 4 filas y 3 columnas. Por ejemplo, yo quiero saber qué elemento está en la fila 3, columna 2. Entonces le pregunto al MATLAB de esta manera. Ponemos el A entre paréntesis, fila 3, coma, y vamos a la columna 2. Y obviamente nos tiene que devolver el negativo 5. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esa manera yo puedo identificar qué elementos se encuentran en una determinada fila o una determinada posición. Así que en el MATLAB, para saber qué elemento estamos hablando de esa matriz, solamente hay que poner entre paréntesis. Muy bien, un concepto que es muy importante es la noción de tamaño de la matriz.
El tamaño de la matriz no es otra cosa que el producto explícito de su número de filas por su número de columnas. Fíjense, es una matriz que tiene m filas y tiene n columnas. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, para no estar escribiendo todos estos elementos, hay una forma más compacta de caracterizar a las matrices. ¿Cómo? Mediante un elemento genérico, ¿sí? Un elemento genérico, y poniendo entre llaves. Es importante y también indicar el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz. ¿De acuerdo? En este caso, ¿por qué el tamaño? Porque nos está diciendo que los valores de i solamente pueden ir desde 1 hasta m, hasta el tope de filas, y los valores de j solamente pueden asignar enteros desde 1 hasta el número de columnas que tiene esa matriz. ¿De acuerdo? Así que de ahora en adelante, para efectos teóricos, para efectos deductivos, nosotros vamos a utilizar este formato en lugar de estar explicitando todos los elementos de una matriz. ¿De acuerdo? Este es el tamaño de una matriz. Y una nota: si A posee n filas y n columnas, o sea, si A tiene tantas filas como columnas, entonces vamos a llamar a ese tipo de matrices cuadradas de orden n. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vámonos aquí. Vámonos aquí. Aquí tengo una matriz cuadrada. Sí, una matriz cuadrada de 3 filas por 3 columnas, es decir, es una matriz de orden 3, la estoy llamando M sub 3, y estoy utilizando el elemento genérico M sub ij, aquí está explícito el tamaño, y si yo quiero saber cuál es el elemento M21, o sea, me fijo qué elemento está en la fila 2, fila 1, fila 2, columna 1, entonces obviamente hablo del 3. Si quiero saber qué elemento está en la fila 1, columna 2, es el 1. Si quiero saber qué elemento está en la fila 3, columna 2, fila 3, columna 2, hablo del 9. Si quiero saber qué elemento está en la fila 3, columna 3, hablo del 2. Si quiero saber qué elemento está en la fila 4, columna 1, obviamente no existe. Recuerden que este es el símbolo que se utiliza en la cuantificación existencial. Es un cuantificador existencial que se lee no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una matriz cuadrada muy interesante. La vamos a modelar. Tendremos aquí M3, a ver si la vamos a llamar. M3 es igual. El MATLAB tiene muchas matrices preconfiguradas. Y esta es una matriz especial. Es una matriz cuadrada mágica. Y ahí está la misma matriz que acabamos de presentar hace un ratito. ¿No es cierto? ¿Por qué es interesante y mágica esta matriz? Tal vez han jugado con ella en el colegio. Fíjense que cada una de las filas de esta matriz y cada una de las columnas de esta matriz tiene en la adición de sus elementos la misma suma. Y otra cosa más, las dos diagonales también suman lo mismo. ¿Se han dado cuenta? Cada fila, cada columna suman 15 y las dos diagonales también. Entonces, por eso se llaman matrices cuadradas mágicas. Pero, por supuesto, podemos ir inventando muchas más matrices. Por ejemplo, puedo inventarme la siguiente matriz. B, que sea la matriz. Voy a generar una matriz aleatoria. 10 por round, para que me redondee, porque mejor generaremos así primero, para que sepan cómo funciona la matriz aleatoria. Rand viene de aleatorio, random, ¿no es cierto? Entonces le voy a pedir que me cree una matriz aleatoria de 4 filas. ¿Y cuántas columnas quiere? ¿Unas 7? ¿6? 6, pongamos. Y ahí está. Me acaba de generar el MATLAB una matriz que tiene 4 filas y 6 columnas. Observen de que todos los números que están poniendo acá gozan de dos propiedades. No sé si han hecho estadística 1. Observen de que todos los números que están aquí están comprendidos entre 0 y 1, para empezar. Y todos estos objetos obedecen a una distribución normalizada. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo voy pidiéndole al MATLAB que me vaya generando matrices aleatorias, me vaya generando diferentes matrices. Fíjense, acaba de generarme otra matriz. A pesar que es del mismo tamaño, 4 por 6. ¿No es cierto?
Entonces, muchas veces necesitamos trabajar con matrices con números enteros. Y para esto podemos trabajar de la siguiente manera. Ponemos que C, por ejemplo, que C que sea la matriz. Fíjense que como todos los números están entre 0 y 1, voy a multiplicar por 10. 10 por... Y vamos a poner round para que me haga un redondeo al primer decimal. Y vamos a poner aquí recién la matriz aleatoria. Random, entre paréntesis, no sé de qué tamaño, de 4 por 6 queríamos, ¿no? De 4,6. Y aquí está. Y hemos generado una matriz aleatoria muy chistosa. Al azar. Sí. Podemos hacer mejor lo siguiente. Podemos hacer que C, esta matriz no es muy interesante, C va a ser igual a 10 por round, para que redondee al primer decimal, de la matriz B, que ya la teníamos armada. ¿Por qué de nuevo me sale eso? Debería salirnos 6, 7, no, 7, 7, 8. Entonces, a ver, vamos a ajustar aquí. ¿Qué pasa si ponemos esto? Tampoco. No está muy bien mi redondeo. A ver, ya, después vamos a ir viendo qué es lo que está ocurriendo acá. Pero quiero comentarles de que hay muchos formatos para poder declarar a los números. Por ejemplo, ahorita estamos en un formato short, voy a poner un formato long. Y si yo le pido en formato long, que es el número pi, me va a botar esto, ¿no es cierto? Si yo le pido al MATLAB que me calcule el mismo pi en formato corto, ¿no? Vamos a pedirle que me calcule pi, me va a botar solamente con 4 decimales. Y también tiene otro formato, que es el formato racional. Bueno, hay más formatos, pero estos son los más utilizados. Y si de nuevo le pido que me calcule pi, me devuelve una fracción racional, es decir, un cociente entre dos enteros, que aproxima, que es la que mejor aproxima al número pi. Obviamente este no es el número pi, ¿no es cierto? Si nosotros le pedimos que en formato largo me divida 355 entre 113, va a ser un número muy parecido a pi, pero está lejos de ser pi, porque el número pi en formato largo, fíjense, este es mucho más preciso, es así. Entonces aquí está lo que les decía, ¿no? De que todos estos dispositivos aproximan a los números que queremos modelar, y la aproximación se la hace con dos técnicas. Una, mediante la poda, es decir, después de cierta cantidad de decimales, se corta y se anula el resto de los decimales. Y dos, se hace lo mismo de anular los demás decimales, pero efectuando un redondeo al decimal penúltimo. Digo, al último decimal. ¿No es cierto? De cualquier manera, siempre, pero siempre, hay un factor de error en la modelación. Y eso es muy importante tomar en cuenta para los resultados que nosotros debemos esperar, en el uso de estas herramientas que nos van a ayudar con su codificador matemático. Bien. Entonces, sin embargo, hay otras maneras de declarar matrices. Por ejemplo, yo voy a declarar a la matriz H mediante su elemento genérico a través de una regla de correspondencia. Esta es una regla de correspondencia.
¿ya? Entonces aquí estoy declarando una matriz H, cuyo elemento genérico es H sub I, J, y es de tamaño 4 por 3. Tiene 4 filas, 3 columnas. Tal que cada elemento genérico es 1 sobre 1 más J menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la famosísima matriz de Hilbert. Por ejemplo, yo quiero saber qué elemento está en la fila 3, columna 2. Sé que en lugar de I ahora tengo 3, en lugar de J ahora tenemos 2. Entonces sustituimos, voy a tener 1 sobre 3 más 2 menos 1, que eso es 5. 5 menos 1, 4. Y resulta que el elemento que está en la fila 3, columna 2, es un cuarto. ¿No? Fíjense. Si yo quiero saber qué elemento está en la fila 1, columna, tenemos en lugar de J es menos 1 igual a un tercio. Si quiero saber qué elemento está en la fila 1, columna 1 y J vale 1, entonces vamos a tener 1 sobre 1 más 1 menos 1, o sea, 1 sobre 2, simplemente 1. El elemento que está en la fila, porque voy a tener 1 sobre más 3 menos 1. ¿Alguien me puede decir qué elemento está en la fila? ¿Alguien me puede decir qué elemento está en la fila 3, columna 4? No existen 4 Uno, ¿no es columnas. cierto? No existe. No, porque esta matriz tiene 3 columnitas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo puedo ir construyendo todos los elementos que se encuentran en la matriz y construirla de manera explícita de esta forma. ¿Está claro? La matriz de Hilbert también es parte de las matrices predeterminadas del MATLAB. Por ejemplo, yo quiero que la matriz de Hilbert, voy a pedir una matriz de Hilbert de orden 4, una matriz cuadrada o de 5, pongamos, de 5 filas, 5 columnas. Ahí está. Se ve más espectacular en un formato racional, format RAT. Y le pedimos que nuevamente nos evalúe la matriz de Hilbert de orden 5, y ahí está, ¿no? Ahí está la matriz de Hilbert que acabamos nosotros de construir caseramente con o a través de su regla de correspondencia. Sigamos. ¿Cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Muy fácil. Vamos a decir que dos matrices del mismo tamaño van a ser iguales, ¿sí? Sí, solamente si los elementos correspondientes a la misma posición de fila y columna son iguales entre sí. Nada más. O sea, tiene que ser una calca idéntica, plena, sin ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Así podemos nosotros garantizar que haya igualdad entre matrices. Bueno, empezaremos entonces a hablar sobre la estructura algebraica de las matrices. El día de hoy quiero trabajar dos operaciones binarias, la adición y la multiplicación por un escalar. Previo, vamos a definir a este conjunto M sub Mn como la familia de todas las matrices de entradas reales y de tamaño M por N. Son todas las matrices. Cuando digo de entradas reales me refiero a que los valores que vamos a ingresar a las celdas de esas matrices son números reales, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos entonces generando esta estructura algebraica utilizando, o definiendo, mejor dicho, la primera operación binaria que es denominada adición matricial. Entonces, tenemos el conjunto de todas las matrices del mismo tamaño M por N. Tomo dos matrices, las convocamos, adicionamos entre sí, y el resultado nos tiene que devolver una matriz suma que pertenece al mismo conjunto al que pertenece A y B. En otras palabras, para que nosotros podamos adicionar dos matrices, es muy importante que esas matrices sean necesariamente del mismo tamaño. Es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una manera de saber de qué tamaño es una matriz es preguntándole al MATLAB, ¿no? Con el comando size, que es el tamaño. Y nos va a devolver en dos números. El primer número es el número de filas, el segundo número de columnas. ¿Se acuerdan de esta
a ver, vamos a ver qué matrices sí hemos definido hasta ahora. Con el who le preguntamos al MATLAB qué matrices sí hemos definido hasta este momento. Por ejemplo, la matriz A era estita, ¿no? De 4 por 3. Entonces, si yo le pido que me diga el MATLAB cuál es el tamaño que tiene la matriz A, me va a dar el primer número, el número de filas, y el segundo número que nos bota, nos da el número de columnas que tiene la matriz. ¿Ya? Acuérdense de estos comandos y vayan registrándolos, por favor. Bien, entonces es importante que para que adicionemos estas matrices sean del mismo tamaño y la matriz resultante es otra matriz con el mismo tamaño, donde lo único que hay que hacer es adicionar los elementos correspondientes a la misma fila y a la misma columna. De la misma fila y la misma columna de A. Muy bien, haremos un ejemplo en el MATLAB. Tenemos esta matriz A y voy a definir la matriz B. Igual que hace rato tendría que funcionar, no sé por qué no me ha funcionado hace rato. Round. A ver qué cambiar. Creo que el problema es que primero está redondeando, lo redondea a 1 y luego lo multiplica por 10. Sí. Entonces, vamos a primero multiplicar por 10 y luego hacer el redondeo. O sea, voy a hacer round. Y ahora vamos a poner 10 por, ahora sí, tendría que ser, gracias por la observación. Y generamos el random. Y queremos una matriz ahora de 4 por 3, ¿no? Para que pueda adicionar a la matriz A que ya la tenemos armadita. 4 por 3. Ahora sí. Sí, se ve mucho más simpática esta matriz A y la matriz B. Fíjense, las dos matrices recién las voy a poder adicionar porque ambas son. Entonces voy a llamar C a la matriz resultante de A más B. ¿Dónde están mis símbolos de las adiciones? A más B. Y listo. Entonces, lo único que es adicionar los elementos que están en la misma posición de fila y columna. Por ejemplo, ¿de dónde sale el negativo 13 que aparece en la cuarta fila, tercera columna? Sale de adicionar menos 18, que está también en la cuarta fila, tercera columna de A, con 5, que está en la cuarta fila, tercera columna de B. Y obviamente menos 5 es negativo 13. ¿Se ha dejado entender? Pregunta, si al MATLAB le hubiese pedido que me adicione B más A, habríamos obtenido una matriz diferente a la matriz que hemos, o sería la misma. ¿La misma? Correcto, nos tiene que botar la misma matriz, como ustedes están constatando en la pantalla. Muy bien, eso quiere decir que la adición matricial es conmutativa. Veamos qué propiedades más tiene la adición matricial, ¿sí? A ver, algunas personas me decían que no entendían qué significaba este símbolo, es la pertenencia, ¿no?, de la teoría de conjuntos. Propiedades, sean A, B y C, elementos que pertenecen a este conjunto, o sea, son matrices de tamaño n por n. Primero, cada vez que adicionamos dos matrices, seguimos dentro del conjunto, ¿no? Esta es la famosa propiedad de clausura, cerradura. Vamos a ver que la adición es conmutativa, con un poquito más de esfuerzo, se puede ver que la adición es asociativa. Y para cualquier matriz de tamaño m por n, siempre existe una matriz del mismo tamaño que A, tal que cuando se adiciona con A, nos devuelve la misma matriz A. Es decir, que esta matriz tiene el rol de no perturbar para nada a la otra matriz con la cual se está adicionando. Por eso es que se llama matriz nula o matriz cero y técnicamente se la conoce como matriz neutra aditiva. En el MATLAB nosotros podemos modelar a esta matriz. Por ejemplo, yo le puedo pedir que me construya la matriz O, que esté formada por puros ceros. Y ahora, ¿de qué tamaño queremos? De 4 por 3 era, ¿no? De 4
y me va a generar una matriz repleta de ceros. ¿Ya? Entonces, si yo le pido a esta matriz A, ¿se acuerdan que pido al MATLAB que me adicione A más esta matriz repleta de ceros? Obviamente, nos va a devolver la misma matriz llena de ceros, sí. Obviamente nos va a devolver la misma matriz A que teníamos originalmente. Así que ya saben, una matriz nula es una matriz en la que cada fila y cada columna está repleta, completamente llena de ceros. Después tenemos la existencia de la matriz opuesta de A. Para cualquier matriz de este conjunto, existe una matriz especial que la vamos a etiquetar como menos A, ojo, es solo una etiqueta, del mismo tamaño que A, tal que cuando se adicionan entre sí nos devuelve la matriz nula. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz se conoce como matriz opuesta de A y tiene el rol de ser inversa aditiva de A. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos esta matriz A, ¿cuál será la matriz opuesta de A? Le vamos a pedir al MATLAB que nos calcule la matriz opuesta de A. ¿Dónde está? Matriz opuesta de A. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo? De que cada uno de los elementos de la matriz opuesta de A está formada precisamente por los opuestos de cada elemento de la matriz A. Si antes teníamos 4 en la primera fila, primera columna, ahora tendremos en la matriz opuesta menos 4. Obviamente, si le pedimos al MATLAB que nos adicione A más la matriz opuesta de A, entonces nos tiene que devolver la matriz completamente llena de ceros. Ahí está. ¿No es cierto? Muy sencillo de construir entonces la matriz opuesta de A. No hay ningún problema. Como sexta propiedad, tenemos de que si dos matrices son iguales, ¿ya? Esto equivale a que nosotros podemos adicionar a ambas matrices, a ambos miembros la misma matriz. O al revés, si tenemos esta igualdad, nosotros podemos cancelar la misma matriz sumando e implicar que A es igual a B. Entonces la flecha va tanto de ida como de vuelta. Y ahora sí, de ahora en adelante, cada vez que nosotros vayamos a escribir A menos B, no es que estamos inventando una nueva operación binaria, por favor. Simplemente estamos escribiendo de una manera más sencilla esta idea. Es decir, que a la matriz A le estamos adicionando a la matriz opuesta de B. Pero para no estar escribiendo tantos signos de agrupación y símbolos de adición superfluos, lo escribimos de una manera más simple y cómoda de esta manera. Así que, y lo mismo pasa en el MATLAB. Si yo en adelante le pido que a la matriz A me sustraiga la matriz B, el MATLAB lo único que hace es adicionarle a la matriz A la matriz opuesta de B. Y ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Así que de esa forma entiende el MATLAB la operación diferencia. Y también de esa manera debemos entender nosotros la adición, esta adición especial, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Está claro, Bueno. Inge. Muy bien. Por favor, no duden en o de registrar sus dudas y solicitar la aclaración correcta, porque de esa manera tengo la retroalimentación de que estamos yendo por buen camino. Bueno, y esta operación más quiero presentarles hoy día, no es nada complicada, es la denominada multiplicación por un escalar. Sí, primero, antes que nada, quiero recordarles que en el ámbito matemático, y también los físicos usan así, en el ámbito matemático un escalar no es más que un número, ¿sí?, que pertenece a un conjunto numérico en el que todo elemento no nulo de ese conjunto numérico
posee un inverso multiplicativo. Ya, ese es el concepto formal de escalar. ¿Ya? Evidentemente, no todos los conjuntos numéricos son escalares. Por ejemplo, el conjunto de los enteros no nos sirven como conjunto de escalares, porque, por ejemplo, el 3 es un número entero, pero su inverso multiplicativo, que es un tercio, no es otro entero. Entonces, es importante, cuando hablemos de un conjunto de escalares, cada elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo dentro del mismo conjunto. ¿De acuerdo? Los conjuntos escalares que podemos nosotros considerar son los racionales, los reales, los complejos, los p-ádicos, los cuaterniones, hamiltonianos, etcétera, ¿no? Todos esos conjuntos numéricos sirven como escalares. Sin embargo, un poco que no se diga lo contrario, vamos a asumir por defecto que un escalar para efectos nuestros no es más que un número real. ¿De acuerdo? Recién en la tercera unidad vamos a necesitar extender nuestro cuerpo de escalares a otros conjuntos numéricos. Por lo pronto, nos sobra y basta entender que un escalar es un número real. Así que esta operación binaria relaciona un escalar con una matriz de tamaño m por n. El hecho es que el momento en que se operan estos dos objetos, el resultado sigue siendo una matriz de la misma familia a la que pertenece la matriz A. Formalmente, ¿cómo se define? Si es una matriz cuyo elemento genérico es A sub j de tamaño m por n, y K es cualquier escalar real, entonces K veces A es una matriz cuyo elemento genérico es B sub j, donde cada elemento B sub j se encuentra multiplicando por el mismo escalar a todos los elementos de esa matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos vamos al MATLAB y se acuerdan de nuestra matriz A, ¿no? La que teníamos inicialmente. Y le pido al MATLAB que me multiplique menos 3 veces a toda la matriz A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El menos 3 va a afectar a cada uno de los elementos de la matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, el 4 que teníamos en la fila 1 columna 1 se ha vuelto menos 12, ¿no? De multiplicar el 4 por menos 3. El 54, que está en la fila 4 columna 3, aparece por multiplicar menos 3 a menos 18. Y así cada uno de los elementos de la matriz. O sea que es una tarea muy, muy sencilla, ¿no es cierto? Ahora, una cosa, si yo le pido al MATLAB que me multiplique un tercio por la misma matriz A, vamos a ver que nos aparece esta matriz. Y para no estar escribiendo tantos de agrupación, se flexibiliza un poquito su notación y nos permite escribir A dividido entre 3. Y fíjense que nos va a generar el mismo efecto que multiplicar un tercio por la matriz A, ¿no? Hemos obtenido la misma matriz. Pero ojo, cuidado que alguien piense que estamos definiendo una nueva operación binaria. Cuidado que alguien piense que está aprendiendo a dividir de una matriz un escalar. No, A dividido entre 3, el MATLAB está entendiendo que se está multiplicando un tercio a toda la matriz A. ¿Ya? Que se entienda que esta es solamente una flexibilidad notacional en este programa. Bien, ¿qué propiedades tiene la multiplicación por un escalar? Supongamos que K y L son números reales, escalares, y A y B son matrices del mismo tamaño M por N. Entonces, K por A siempre va a haber una matriz del mismo tamaño que la matriz A. Esto se llama propiedad de la clausura o cerradura. Ahora, podemos ver de que la multiplicación por un escalar es asociativa. Podemos nosotros asociar los escalares como mejor nos parezca, ¿sí? Con un detalle significativo. Esta multiplicación es una multiplicación que ocurre dentro de los números reales. Mientras esta es una multiplicación que está ocurriendo entre un real y una matriz. O sea, una multiplicación que ocurre en este conjunto. Bien. Podemos ver de que la multiplicación por un escalar es distributiva para la adición de matrices y también es distributiva para la adición de escalares.
Pero ojo, lo mismo que aquí, que hace rato. Esta adición y esta otra adición, a pesar que se escriben igual, no son la misma, porque esta es una adición que ocurre en el cuerpo de los números reales, mientras esta adición está ocurriendo en el conjunto de las matrices. Por otro lado, también podemos garantizar la existencia de un neutro escalar multiplicativo, que es el 1, porque cuando multiplicamos el escalar 1 por la matriz A, obviamente nos va a devolver la misma matriz A. Así que la unidad escalar tiene el rol de ser neutra escalar multiplicativa en nuestra estructura algebraica. Sigamos. Si tenemos dos matrices que son iguales, podemos multiplicar a ambos miembros de esa igualdad por el mismo escalar sin que se pierda la relación de igualdad. ¿De acuerdo? Pero ojo, la flecha solamente va de ida. De vuelta es peligrosamente falsa. Peligrosamente falsa. ¿Por qué? Porque A y B pueden ser matrices diferentes. Pueden ser mismo tamaño, pero diferentes. Y si multiplico por el escalar 0, obviamente se cumple la relación. Pero cancelar el 0 no necesariamente puede implicar que A y B sean. Para poder implicar, para poder hacer esta cancelación, y aquí va la séptima propiedad, es importante que el escalar que vayamos a cancelar siempre sea diferente de 0. Recién así, a partir de estas dos condiciones suficientes, podemos implicar de que las matrices A son iguales. ¿De acuerdo? Es igual que en los números polar, que sabemos que el todo que se está cancelando es no nulo. Y finalmente, si el producto escalar por matriz, el escalar es 0 o la matriz 0. Sí. A pesar es una matriz que estoy igualando a una matriz. Una matriz. ¿Qué es? ¿Es un 0 escalar o un 0 matricial? Inge, no se escucha bien el audio. Los he perdido. No Sí, puedo que creer. se ha Mi interpretado, pregunta es, disculpen. ¿este 0 es un 0? ¿Es un 0 matricial o un 0 escalar? Hola, hola. Hola, hola, ¿los he Sí, perdido? desde la propiedad 7, ingeniero, se ha entrecortado desde que ha empezado a hablar. Se ha entrecortado. Pucha, ya, la 7 es muy sencilla. O sea, si nosotros queremos, si tenemos esta igualdad y hay un escalar común, podemos cancelar siempre y cuando el escalar sea no nulo. Eso es lo que dice el 7. Y ahora, fíjense, cuando tengo el producto de un escalar por una matriz, ¿sí?, igual a 0, esto es porque K puede ser 0 o A puede ser 0. Estos dos ceros, les decía, a pesar que se escriben igual, no es lo mismo, porque este 0 es un escalar y este otro 0 es una matriz, ya que estoy igualando una matriz. Mi pregunta es, ¿este 0 que está aquí es un escalar o es una matriz? Correcto. Una matriz. ¿Por qué? Matriz. ¿Por qué Porque es está una matriz? multiplicando una matriz. Correcto, por esta propiedad, ¿no es cierto? Porque al multiplicar un escalar por una matriz nos devuelve un elemento de este conjunto de matrices. Así que este 0 es obviamente una matriz. Entonces, es igual que en el castellano. Cuando tenemos objetos homónimos, o sea, palabras homónimas, símbolos homónimos, el significado que se da a esa palabra o símbolo depende mucho del contexto. Entonces, aquí es el contexto, es el que nos ayuda a darle el adecuado significado. Listo. Con esto hemos dado un gran primer paso, ¿sí?, un importante primer paso sobre nuestra materia. ¿Preguntas hasta esta sección?
Bien. Entonces, la siguiente semana vamos a trabajar a profundidad la multiplicación matricial, que es bastante especial. Y una vez que terminemos esta sección, me puedo comprometer a mandarles una copia en PDF de todos estos apuntes para que lo tengan en sus archivos, ¿de acuerdo? Está Listo, bien, chicos. Inge. Entonces, aquí concluiría nuestra sesión.